este último tema, que pues lamentablemente temas importantes quedan en segundo plano por tanta cantidad de cosas que ocurren en nuestro país. Pero el 7 de octubre, el lunes 7 de octubre a las 4:30 de la mañana, y quisiera que me ayuden con esas imágenes, en la autopista General Rumiñahui, aquí en la ciudad de Quito, ocurrió un fatal accidente de tránsito en el que algunos futbolistas que iban en ese vehículo pues sufrieron este fatal accidente. El que iba manejando falleció en el momento del accidente, otros 3 fueron hospitalizados, y Marco Angulo, futbolista de la Liga de Quito, murió, que estaba hospitalizado, murió el pasado 11 de noviembre, es decir, el lunes pasado. Una noticia que ha pasado desapercibida en los medios nacionales, se le dio algún tipo de impulso en los medios deportivos, pero nadie ha hecho una reflexión sobre qué fue lo que pasó. Se dijo en un principio que los futbolistas que entraron a la autopista General Rumiñahui 4:30 de la mañana, pues lo primero que sospecharon era que tal vez el que manejaba iba con algunas copas de más. Finalmente se comprobó que fue el conductor elegido y no tuvo un solo trago adentro. Sin embargo, se dio de frente contra una estructura metálica que estaba atravesada en la autopista General Rumiñahui y que no pudo ver. Se ha discutido mucho sobre que si pasaron sin ver, sin obedecer algunas advertencias o señalética que advertían sobre la presencia de ese muro de metal. Pero pues tengo aquí como invitado, quisiera presentarles a mi siguiente invitado, Enrique Acosta. Él es ingeniero civil de profesión, fiscalizador de carreteras, pero además también fue víctima de un accidente de tránsito en el mismo lugar en donde sufrieron este accidente de tránsito los futbolistas, por las obras que se están realizando en esa importante vía hacia el Valle de los Chillos, aquí en la ciudad de Quito. Enrique Acosta, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Janet, muchas gracias por esta invitación y un buen día para toda su querida audiencia. Cuéntame qué pasó, en qué fecha ocurrió el accidente de tránsito en el que usted sufrió, en el mismo lugar en el que sufrieron este accidente los futbolistas. Mi accidente fue justamente hace un año, el 18 de noviembre del 2023, a las 10 de la noche. El accidente se dio en el mismo lugar del de los chicos futbolistas. Ahí están construyendo, el Consejo Provincial de Pichincha, el GAD Pichincha, está construyendo un paso elevado a la altura de la entrada a Conocoto. Y los trabajos de este puente han ocasionado montones de problemas a los miles de usuarios que pasamos por esa autopista cada día. Son 40.000 usuarios, ¿no? Ya. Y entonces, en esa época, hace un año, el constructor del paso elevado había dejado abiertos unos huecos grandes en la vía. Tenemos las imágenes, no sé si me pueden ayudar en producción con las imágenes que nos envió previamente Enrique Acosta. Ajá. Y para que pueda... Ese es su vehículo. Ese es mi vehículo cuando ya lo están rescatando porque quedó patas arriba, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Contra qué se golpeó? ¿Usted se golpeó también con el muro de metal? ¿Estaba en ese momento? ¿De qué son estos huecos de los que usted habla? El constructor había dejado en los carriles de la autopista unos huecos gigantes de 5 metros durante más de 3 meses. Y todos los usuarios teníamos que estrecharnos a un solo carril y pasar con mucho cuidado porque para evitar caer en esos huecos. Entonces, 5 metros de ancho. De ancho. El ¿Y hueco, de profundidad? Como 60 centímetros. Ya. Entonces, si uno se caía ahí, se acababa el carro. Entonces, estos huecos estuvieron abiertos durante 3 meses. Ahí están los huecos, esos son, ¿verdad? Esos son, sí. Esos son unos grandes huecos. Del un lado se ve el de bajada y del de subida igual, otro. Entonces, el momento que uno llegaba a ese sitio saliendo de una curva, porque se sale de una curva y se llega a ese sitio, los autos se estrechaban a un solo carril y tocaba hacer maniobras de emergencia para no accidentarse.
Ese día, yo había pasado por ahí muchas veces, ya antes había tenido algunos sustos, pero ese día no avancé a esquivarles. Y para evitar chocarme con ese montón de carros que estaban ahí, entonces hice una maniobra y en el piso del sitio se ve ahí claramente, había gravilla, y el vehículo se resbaló. Mi vehículo se pasó al carril de los buses. Hay un parterre grande y ese carril es 1 metro más alto. Entonces saltó al carril de los buses, se volcó y finalmente me fui resbalando así hasta chocarme con un carro que pasaba con una familia. Gracias a Dios no hubieron desgracias personales, no hubieron peatones, no hubieron, esquivé un poste grande ahí porque hay unos postes muy peligrosos ahí. Y gracias a Dios estoy vivo. Nadie falleció. Nadie falleció. Los miembros de la familia que iban en un carro más pequeño. Sí, un carrito chiquito, les golpeé, pero no hubo desgracias ni personales. Ahora, aquí viene el punto de la polémica, porque este accidente ocurrió ¿por qué? El suyo, y cuál es su interpretación de lo que les ocurrió a los futbolistas ese día en la autopista General Rumiñahui, producto de los trabajos que se están haciendo, son los mismos trabajos, la misma obra que se está haciendo en la autopista General Rumiñahui. ¿Qué pasó? Verá, a raíz de eso, yo puse un oficio hace un año, el 5 de diciembre del 2023, a la señora prefecta Paola Pavón, en donde yo hago una denuncia por grave accidente de tránsito ocurrido en la autopista General Rumiñahui, ocasionado por ausencia de señalización de peligro. Ausencia total de señalización de peligro. No hay señalética. No hay señalización de peligro. Lo que hay es eso, lo que siempre ha habido, ¿no? Pero la señalización de peligro es muy diferente. ¿Cómo es? Hay una norma internacional y hay una norma INEN. Los fiscalizadores adoptamos siempre la normativa INEN, que es bastante buena para cuando hay trabajos en las vías. Entonces, esta señalización primero se inicia 500 metros antes del sitio de los trabajos, 500 metros. Y cada 50 metros se va repitiendo. ¿Y ¿Ya? ¿Qué tipo de señales tiene que haber? Entonces, son muchas señales. O sea, si se podría hacer una afirmación de eso, se va a ver un sitio lleno de luces, lleno de letreros con luces de advertencia, luces amarillas intermitentes y señales de hombres trabajando, adelante trabajos en la vía, a próximos tantos metros hay trabajos viales, el carril se va a estrechar, velocidad, la velocidad se les va reduciendo. En esos 500 metros uno va reduciendo la velocidad con los letreros, de tal manera que todo usuario no pueda evitar ver eso, es imposible. En otros países se ve justamente como esta cadena de vallas llena de luces con grandísimos letreros que advierten que hay obras en la vía. Exactamente. Eso dice la norma INEN aquí también. Eso dice la norma INEN, y los grandes letreros a los que usted se refiere también dice la norma INEN. Y las vallas y los letreros luminosos, flechas de dirección, o sea, es lo mismo que usted dice, cuando se ven las películas esas, un accidente en una autopista o un trabajo en la autopista, se ve lleno de luces y de señales durante un gran trecho, para que sea imposible para el usuario no darse cuenta que algo pasa ahí. Entonces, esta señalización normalizada por el INEN, no existía ni una sola de estas señales. Cuando usted dice si había unas de esas cosas que son estos las normales los conos. No, ni siquiera los conos. ¿Qué hay? Cuando yo llegué, nada, no había nada, pero aquí suelen poner un cono o... Bueno, lo cierto es que debía estar puesto esto, porque eso dice la norma. Nosotros, yo soy fiscalizador de carreteras, nosotros en
en nuestro trabajo de fiscalización éramos sumamente exigentes con esto, porque por norma, por principio, la seguridad en la vía es inclusive más importante que el mismo objeto del contrato. El garantizar que no hay heridos, que no haya muertos. Es importantísimo. Entonces nosotros, al menos nosotros fiscalizamos vías para Petro Amazonas en el oriente. En estos casos les exigíamos a los contratistas llenar de todas estas señales, y si faltaba una, yo no autorizaba que se hagan los trabajos. Porque quien es jefe en la obra es el fiscalizador. Y él le dice al contratista, no te autorizo a hacer su trabajo. Y no puede hacer mientras no esté completa. Así se funciona en fiscalización. En este caso, ni el constructor ni los fiscalizadores pusieron nunca una señal de tránsito. En este oficio que yo le paso a la señora Paola Parbón, le pido que por favor apliquen la norma INEN de señalización temporal para trabajos en la vía. Es la norma INEN RT4, capítulo 6, página 139. O sea, es facilito ir y decir, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué les respondieron? En el transcurso del último año no me han respondido absolutamente nada. Y lo peor de todo es que, bueno, vino el trágico accidente de los chicos, de los futbolistas, que a mí me conmovió mucho, porque yo ya me había recuperado bastante la parte emocional, del susto, pero me tocó retomar ese asunto con mucha tristeza. Y resulta que yo, como paso por ahí todo el tiempo, yo siempre estaba chequeando, nunca pusieron señales. Pero aquí era más grave el tema, porque digamos, usted fue víctima de un accidente en donde había estos huecos que ya, digamos, varias veces ya se conocía que estaban ahí. Sin embargo, eso no impide o no es justificación de que no haya habido la señalización de advertencia que señala la misma normativa INEN y la misma normativa del contrato que firmó este contratista, que ya les voy a decir quién es decir, no hay justificación ahí, hay una falta grave por parte del constructor y de los fiscalizadores al no cumplir con la normativa que prevengan este tipo de accidentes, que en el caso de Enrique pues no tuvo consecuencias fatales, al decir muerte, pero pues sí hubo consecuencias. En el caso de los chicos, 5 futbolistas que iban en este vehículo y se dan de frente contra un muro de concreto y de metal. En ese caso, ¿qué debió haber habido previamente para advertirles que bajen la velocidad y que hay un muro atravesado en la calle? Bueno, en primer lugar, esta señalización que le estoy indicando debió existir durante todo el proceso de construcción de ese paso elevado. Ese paso elevado se contrató en mayo del 2023, tenía de plazo 150 días, debía estar entregado en noviembre del 2023, ha pasado un año más y todavía no hay visos de que entregue. Entonces, ahí hay un problema de contratación, yo no sé por qué será, pero sí sería muy bueno que Contraloría haga un examen especial de esto para ver qué es lo que está pasando, para que el contrato se haya extendido 3 veces el plazo contractual. ¿Y el valor de la obra? El valor de la obra contratado es de 1.800.000 más o menos. Pero ya con todas las prórrogas ha de haber subido. No sabemos. Eso es lo que se necesita que Contraloría. O el lucro cesante también nos cuesta más. O sea, por supuesto. Por un lado o por otro. Y no solo eso, sino el peligro para todos los usuarios, que somos miles, durante 1 año y medio. Pero volviendo al tema y para concluir esto, en el accidente de los chicos, el último que fallece, Marco Angulo, valioso futbolista, todos valiosos, jóvenes, con mucho futuro, cuando hay un elemento, un muro atravesado en la vía, ¿qué dice la norma? Porque yo no entiendo cómo pasaron pues sin advertir que había ese muro en el piso. Claro. Las advertencias no sé si deben ser mucho mayores, mucho más si exigentes. Es que no hay paso. No es que tienen que pasar por un ladito o hay obras en la vía. Hay algo atravesado en la vía y no hay cómo pasar. Contractualmente,
el contratista en su contrato, que es este, contrato número 80 DCP 2023, en la cláusula 130116, él se compromete, dice, a proveer a su costo toda la señalética para obras. Estas incluirán, pero no se limitarán a las siguientes: señales de estándares de carretera, señales de prevención, señales de peligro, señales de control, señales de seguridad, señales de dirección, y bueno, el proyecto y además dice, si se estima que el sistema de señales proporcionadas por el contratista es inadecuado para garantizar la seguridad o no es satisfactorio en otros aspectos, el contratista agregará, arreglará o cambiará el sistema de señales. O sea, el fiscalizador puede decir, faltan señales, quiero que me pongas más, y tiene que poner, porque de lo contrario no puede seguir construyendo. Ahora, para el caso de este muro al que usted se refiere, que en realidad era la estructura del puente, la estructura de metal que estaba en el suelo, y esa mañana al amanecer le iban a izar y ponerle encima, dice, aquellas carreteras que estén cerradas al público o que tengan tráfico privado, que es ese caso, porque supuestamente estaba cerrada la vía, deberán tener barricadas con suficiente señalamiento. O sea, además de los 500 metros de señales de peligro, varias barricadas que impidan el paso. Que impidan que nadie se meta por ahí. Incluso intercaladas, ¿no? O sea, una barricada aquí, otra barricada acá y otra para que la gente, pues la persona, pues ya se ve contra la primera barricada que no va a implicar mayor daño ni muerte. Así es. Y ya frene y se evite dar contra el muro que estaba atravesado en ese momento, que como se dice, era la estructura metálica de un puente peatonal, ¿no? De un puente, no, vehicular, es una estructura muy grande. Un puente vehicular, un puente a desnivel que se está haciendo en la autopista general Rubiñao. En entrada a Conocoto. Entonces, además de toda esa señalización de peligro, él firma un contrato en donde él se compromete a poner barricadas en caso de que se cierre la vía. No una, las que sean necesarias. Si son necesarias 30 barricadas, eso tiene que poner. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la vida está ante todo, la vida humana, tenemos que protegerla. ¿Qué dice la normativa, usted que es constructor y fiscalizador, en caso de que el constructor incumpla con el mismo contrato que firma? Porque en este caso no hubo barricadas, sino hubo una señalización básica y normal que no advirtió a estos futbolistas que había este muro de concreto y de metal atravesado en la vía y que iba a significar un peligro de muerte, como ya estamos viendo que sucedió, ¿no? Verá, a mi criterio, y es lo que yo le pido a Paola Pavón hace un año, yo le digo, ante la evidente falta de cumplimiento del contrato, esto es un incumplimiento contractual, por parte del contratista Jorge Castillo Arias, su falta de experiencia y de responsabilidad sobre lo más importante de su trabajo, como son la salud y la vida de sus trabajadores y de los miles de usuarios que transitamos diariamente por la autopista Rumiñahui. Estoy leyendo lo que yo escribí hace un año para la prefectura. Considero un grave peligro el permitir que este contratista continúe ejecutando el contrato en el que están nuestras vidas en alto riesgo. Y por lo tanto solicito la inmediata, que es lo que usted me preguntaba, terminación unilateral del contrato. Esto es un motivo, lo que me ocurrió a mí, para que el Consejo Provincial termine unilateralmente ese contrato y pongan a construir a una persona responsable. Nosotros, en fiscalización, yo aprendí esto con un amigo, un socio fiscalizador, un holandés, un ingeniero holandés. Él decía, el contratista que no pone como prioridad número uno la seguridad, no es un profesional de la construcción, es un mercader. Esa palabra usan en Europa, mercader. ¿Por qué? Porque no le interesa la vida de la gente, que es lo más importante. Entonces yo lo primero que pido es que le hagan la terminación unilateral del contrato, hace un año.
También le digo, solicito todas las sanciones administrativas y económicas a todos los funcionarios del GAD provincial Pichincha responsables. Esos fiscalizadores son funcionarios del GAD, asalariados, responsables solidariamente con el contratista. Yo como fiscalizador soy responsable del 100% de lo que pasa en la obra. Claro. 100%. Tengo la misma responsabilidad del constructor. Y ahí no hay una responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad hay frente al incumplimiento de la norma, falta de señalización y encima más muerte de los usuarios de la vía? O sea, accidente, porque usted perdió su vehículo ahí, no sé si alguien le ha devuelto su vehículo. No me han contestado nada. Acá, bueno, usted su vehículo de alguna manera yo estoy vivo. Lo recupera, usted está yo vivo. Agradezco. Pero acá tenemos tres futbolistas muertos. Sí. ¿Quién responde por la vida de esas personas? Eso tiene que decidir las autoridades, pero lo cierto es que esos chicos se mueren porque había ausencia de fiscalización. Y lo peor de todo es que hasta el día de hoy, que ya es más de un mes de lo que ocurrió el accidente de los futbolistas, tampoco hay ni una sola señal. No es que se preocuparon, se activaron y se pusieron a proteger No, hasta el día de hoy, si usted se va esta tarde a ver eso, no hay ni una sola señal de estas que exige la norma INE. ¿Quién será este Jorge Estuardo Castillo, que es el dueño de la obra? El contratista. El contratista que, pues, ¿qué corona tiene? Que le dejan extenderse por 3 años el plazo para entregar la obra, no pone señalética, se muere gente y no pasa nada. Y tiene fiscalizadores internos. ¿Quién será este señor? No sé si usted ha averiguado, ¿tiene algún tipo de relación familiar, de amistad, política quizá con la señora prefecta? Yo no les sabría decir eso, pero yo con mi abogado pusimos una denuncia en fiscalía sobre este asunto y se le convocó a que rinda su declaración hace un año. Asomó hace un mes. O sea, se demoró un año en acercarse a la fiscalía, a rendir su declaración y decir, soy fulano de tal y esto opino, ¿no? Estuvo escondido, tuvimos que ir con la policía para citarle, que fui yo personalmente para citarle con la policía porque no quería recibir las citaciones, y finalmente la fiscalía le puso un oficio y le dijo, vea señor, usted no se presenta, es la 4ª vez que le convocamos, le vamos a tener que traer con la policía, porque esa es la ley. Ahí asomó. Yo no le puedo decir quién es el señor, pero lo que sí le puedo decir es que no es una persona moralmente autorizada para generar un riesgo de esa naturaleza para tanta gente, Janet. ¿Pero qué dijo en su declaración? ¿Cómo se justificó frente a el incumplimiento de la norma? Verá, estas declaraciones son un asunto confidencial que uno no puede declarar, pero algo me explicó mi abogado es que él echa la culpa al Consejo Provincial. Le echa la culpa. Lo cual tampoco es así. Cierto es, los dos son responsables, pero el primer responsable es él, porque él ha firmado un contrato en donde dice, yo voy a poner toda la señalización, yo voy a cuidar por las normas, nosotros les llamamos SSA, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Eso es la prioridad 1 en todo contrato de construcción. Y esto que le leo del contrato del señor y su compromiso es una norma de cajón, está en todos los contratos del Estado. Porque el Estado no puede estar chequeando que el contratista se porte bien o mal con la comunidad, pero la comunidad sí tiene la obligación de decir, a ver, que aquí usted va a hacer las cosas bien o se va. ¿Qué es lo que yo hice? Pedí que el señor se vaya y que pongan una persona responsable a construir hace un año. Veamos si nos va mejor o tenemos más suerte que la Fiscalía General del Estado. Vamos a llamar al señor ingeniero Jorge Estuardo Castillo para que pueda pues darnos su versión sobre lo que pues Enrique Acosta nos ha dicho, por qué la falta de señalización hasta el día de hoy y qué pasó en el día que Enrique Acosta tuvo un accidente en la autopista General Rumiñahui, qué es lo que pasó el día del accidente de los futbolistas. ¿Y por qué hasta hoy no hay señalización? La señalización que él mismo se ha comprometido a poner. ¿Y cómo responde
¿Cómo se siente frente a la muerte de 3 futbolistas en este momento, jóvenes que tenían toda su vida por delante, ídolos del fútbol ecuatoriano, de la Liga, el Independiente del Valle, y que pues ya no están? Ya no están por un incumplimiento de él y de sus fiscalizadores. Vamos a ver qué nos responden. Ojalá los fiscalizadores también quieran darnos su versión, porque son expertos ahora en simplemente decir no hay, no se puede, no quiero hablar, y pues dejar esto sin respuesta. Le agradezco mucho, Enrique, por estar esta mañana con nosotros. Gracias a usted, Janet. Hay una última cosa, un último punto que yo les solicito. Yo lo que he hecho en esta entrevista con ustedes es leer este oficio que pasé hace un año, ¿no? Hay un último punto que yo le decía a la prefecta, decía, solicito se señale un día y hora para audiencia con usted, para exponerle personalmente la gravedad de este asunto. Y la gravedad de este asunto era prevenir que no vayan a haber muertes. Esa es la gravedad. Hace un año, lo hace un advirtió año, usted. hace un año. Y hasta el día de hoy nadie me ha contestado nada. Pero un año después no se produce una, se producen 3 muertes y hay todavía 2 heridos graves que no sabemos cómo van a quedar. Y que ojalá esos familiares o los clubes de fútbol también reaccionen. No sé en este momento y no sé cómo se explica usted. Sé que tocó las puertas de los clubes y no hubo una respuesta favorable. No hubo respuesta. Yo fui al Club Independiente del Valle, me atendió un arquitecto Chiriboga por la ventanilla de la garita y me dijo, déjeme sus datos y le vamos a llamar, pero no me han llamado. Y también, respecto a la Liga, un amigo me hizo un contacto ahí, me llamó un abogado de la Liga, le expliqué la situación, me dijo, le vamos a llamar, muchas gracias. No me he vuelto a llamar, nunca más. Bueno, veamos qué es lo que sucede. Gracias, Enrique. Listo. Y muchas gracias. A ustedes también muchísimas gracias. Gracias por su sintonía. Recuerden que vamos a estar reportando noticias a esta hora. Debería estar hablando ya la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Estése muy atento para saber qué dijo, qué va a pasar con ella, qué va a hacer en estos días en que no tiene ningún tipo de función, tiene que quedarse en su casa, cómo reacciona y qué tipo de acciones podría tomar en estos momentos, justamente que su hijo y uno de sus asesores han sido ya vinculados a un proceso por corrupción, por pedir diezmos. Vamos a ver qué es lo que sucede, esta y otras noticias. Que tengan un buen día.